Hola, bienvenidos a este octavo video del curso de WX Python. En la clase anterior vimos cómo agregar menú a la ventana o al frame. Y bueno, os había dicho que en esta clase vamos a ver eh, cómo, cómo desarrollar una mini aplicación. Va a ser más que nada un pequeño ejercicio de todo lo que hemos estado viendo en estos 7 videos anteriores, que son el uso de algunos controles y cómo también distribuir nuestro código. Ahora, bueno, vamos a crear una clase, le vamos a llamar, por ejemplo, WX Editor. Vamos a cambiarlo un poco nada más y estamos manteniendo la estructura que hemos venido manejando. Le ponemos, por ejemplo, un nombre o pueden o no cambiarse. Vamos a cambiarle un tamaño un poco más grande y bueno, vamos a tener algo así. Ahora, ¿qué necesitamos primero? Bueno, vamos a hacer un pequeño editor, como les había dicho, como un blog de notas, donde nosotros podamos escribir digamos, pues en el editor, en este lienzo, y bueno, que podamos guardar o abrir algún tipo de archivo. Pero bueno, este primer video es, digamos, algo muy básico. Eh, Vamos a hacer cuestiones muy sencillas, pero lo vamos a ir mejorando conforme vayamos avanzando en el curso. Es decir, ahorita vamos a hacer un editor muy simple y vamos a ir agregando conforme avancemos algunas características más, digamos, más interesantes, para que vayamos aprendiendo conforme avanzamos y vayamos mejorando nuestra aplicación. Es decir, para que no la tomemos de golpe y decir ya vamos a elaborar esto y bueno, vamos a hacer todo esto, sino para que vayamos elaborando un código y lo vayamos desarrollando poco a poco. Ahora lo que vamos a hacer es crear un pequeño editor con algunas opciones en el menú, algo muy básico. Bueno, vamos a iniciar agregando el editor. Por ejemplo, un text control vamos a agregar aquí. Y voy a decir que este va a ser, le vamos a poner self editor para que esta característica la podamos utilizar en los demás métodos. Vamos a crear una instancia de la clase textControl de WXPython, cuyo parent va a ser el self -1 como un ID, y pasamos también un estilo que va a ser el WXT multiline que habíamos visto en los inicios de este curso. Vimos algunos ejemplos de esto. Esto nos permite escribir múltiples líneas en el text control. Ahora, bueno, podemos correr esto y vemos, tenemos ya donde vamos a escribir donde vamos a escribir lo que queramos. Ahora cerramos y ahora vamos a hacer un pequeño menú. Vamos a crear menú, pero para ello vamos a definir un nuevo método, una nueva función, y la vamos a llamar init menú o iniciar el menú o crear el menú, como quieran llamarle. Pueden ponerle otro nombre si gustan, y donde vamos a definir todo lo relacionado con el menú. Obviamente le pasamos el parámetro self para todos los métodos de la clase es obligatorio. Y bueno, empezamos, creamos una barra menú, y vamos a llamar a la clase WXMenuBar, como vimos en la clase anterior. Ahora vamos a crear el menú archivo. Y agregamos algunas opciones, por ejemplo, guardar, por ejemplo, menú, perdón, aquí es en archivo .append, un ID de -1, y le damos aquí la opción guardar. Vamos a duplicar esto y vamos a crear ahora las opciones de
por ejemplo, salir. Bueno, por ahora vamos a tener con esas opciones, guardar y salir. Algo muy básico, muy básico. Y finalmente vamos a agregar al menú principal. Agregar al menú principal o a la barra de menú. Y vamos a hacer lo siguiente. Barra menú. Agregar el menú archivo. Menú archivo y le vamos a llamar archivo. Y finalmente vamos a configurar a este frame que es self, le vamos a configurar su barra menú con self set menu bar y le pasamos el nombre de la barra de menú como argumento. Tenemos ahí bueno, nuestro método que inicia nuestro menú. Lo llamamos aquí en init para que obviamente nos cree el menú. Vemos y bueno, nos manda obviamente el menú. Ya tenemos el menú archivo con guardar y salir como opciones. Podemos primeramente, por ejemplo, ver con qué vamos a manejar la opción de salir. Vamos a crear el evento. Eventos del menú. Con self find. Un tipo de evento wxbt menú. El handler va a ser self salir. Va a ser el nombre del método. Y obviamente el menú que lo va a lanzar va a ser salir. Definimos salir. Ponemos como parámetros self y event. Y bueno, ahora simplemente lo que vamos a hacer es obviamente self y salir. Close true. Y listo. Cuando nosotros presionemos salir, cerramos nuestra aplicación. Ahora, ahora vamos a programar lo que vamos a hacer para guardar. Bueno, hacemos otro bind y ponemos igualmente btmenu con self guardar. Así de sencillo. Y ponemos m guardar, que es la referencia al menú de donde va a provenir el evento. Y definimos otra vez el método guardar, self event. Por lo pronto no vamos a hacer nada y le ponemos pass. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Como normalmente en un programa, bueno, en un programa cualquiera, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, abrir, obviamente nos abre una ventana y donde nosotros podemos escoger el nombre, ponerle la ruta donde vamos a guardarlo, por ejemplo. Y bueno, así es como funciona. Para nuestro editor que estamos haciendo ahorita, no lo vamos a hacer así, vamos a hacer algo más básico, porque para crear por ejemplo, para abrir esa ventana necesitamos primero ver una clase que se llama file dialog, que es abrir una ventana o un pequeño cuadro de diálogo en donde nosotros escogemos esas opciones. Pero eso es algo que forma parte de una clase que va a venir posteriormente en el curso y que luego lo utilizaremos para mejorar nuestra aplicación. Por lo pronto simplemente vamos a guardar, digamos así, sin abrir una ventana. Para ello vamos a tener un solo archivo en el cual vamos a trabajar. Vamos a trabajar, por ejemplo, en texto. He creado aquí un archivo que se llama texto.txt, que es un pequeño bloc de notas. Un archivo txt que podemos editar con bloc de notas. Y bueno, lo que vamos a hacer es a nuestra clase de nuestra aplicación le vamos a pasar la ruta de nuestro archivo. Por ejemplo, vamos a poner aquí propiedades, o bueno, vamos a poner aquí archivo, le vamos a poner self archivo para guardarlo como una propiedad de la clase, y le ponemos la ruta, por ejemplo texto.txt, que es donde se va a guardar todo lo que vamos a escribir en nuestro editor. Por defecto va a ser el archivo de salida. Bueno,
eh, y ahí lo tenemos. Ahora, podríamos, por ejemplo, modificar ese texto, ponerle, este es un texto de prueba. Más abajo, por ejemplo, curso de WS Python, aplicación 1, algo así. Lo guardamos y ya lo tenemos modificado. Ahora, la idea es que cuando nosotros ejecutemos, automáticamente el editor nos va a abrir este archivo. Es decir, va a leer lo que contiene el archivo texto.txt y me lo va a mostrar aquí en esta pantallita. Para ello, vamos a definir una nueva función, un nuevo método, perdón, que le vamos a llamar, que se va a ejecutar cuando iniciemos la aplicación, y que le vamos a llamar self-init-app, que lo único que va a hacer es, y lo vamos a definir acá, a ver, def init-app, y le pasamos como argumento self. Bueno, como les digo, lo único que va a hacer es leerme ese archivo y ponérmelo como el contenido en el editor. Tenemos que aquí el text control le pusimos self editor como referencia. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer ese archivo con open normalmente y vamos a leer el archivo self.archivo que hemos guardado anteriormente. Aquí en el constructor de nuestra, o en el, digamos, pseudo constructor de nuestra clase. Le damos la opción que lo abra como lectura y leemos todo el contenido con f.read o .read, como quieran pronunciarlo. Ahora cerramos este archivo que nos va a servir, y finalmente lo que hacemos es self editor, que es nuestro text control, y le ponemos set value, que le pasamos como argumento lo que guardemos de leer, que va a ser txt. Y ya está. Abrimos el archivo, el que está guardado en self.archivo. Lo abrimos como lectura, leemos el contenido y lo guardamos en txt. Cerramos el archivo para evitar problemas y ponemos lo que hayamos leído en el editor. Lo iniciamos aquí y bueno, ejecutamos y vemos. Cuando yo abro, la aplicación, automáticamente me lee lo que yo tengo en mi txt. Por ejemplo, me dice, este es un texto de prueba, curso de WS Python app01. Y bueno, puedo cerrar esto y por ejemplo irme al blog de notas y modificar. A ver, esto lo modificamos. Y no sé, aquí podemos poner WS Python y bueno, cosas así. Pero mientras así, lo guardamos y volvemos a ejecutar nuestra aplicación y vemos que evidentemente nos guarda nos vuelve a leer el archivo y nos abre el contenido. Para que veamos que evidentemente funciona lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, nosotros queremos que, por ejemplo, si nosotros modificamos desde aquí, ponemos cualquier cosa, cuando nosotros lo debemos guardar, lo queremos que esto se quede grabado en el archivo original y no nada más, digamos, podamos abrir, sino también modificar. Para ello vamos a utilizar la función guardar. Entonces, lo que vamos a hacer es, digamos, abrir el archivo que es nuestro self archivo. Lo vamos a abrir en modo de escritura y ahora vamos a tomar el contenido del text control y lo vamos a guardar en ese archivo. Bueno, vamos, abrimos nuevamente, muy parecido a cómo lo leemos, self archivo, pero ahora con modo de escritura, con W. Ahora vamos a escribir el contenido, fwrite.txt. Cerramos el archivo y esto. Pero obviamente vamos a definir txt. ¿Quién es txt? Lo que tomemos del control, es decir, del editor. Self editor get value. Así de sencillo. Ahora, podemos correr. Y bueno, eso es lo que hemos puesto antes en el blog de notas. Modificamos, por ejemplo, esto lo hemos modificado desde nuestro editor, por ejemplo.
y le damos archivo, guardar. Se supone que nos debió haber guardado ya esas líneas. Vamos a ver aquí al blog de notas, abrimos y nos muestra. Esto lo hemos modificado desde nuestro editor. Evidentemente funciona. Es, digamos, una pequeña muestra de cómo podemos hacer un pequeño editor. Esto es algo muy sencillo, como les digo. Normalmente, por ejemplo, deberíamos poner guardar o podría abrirnos una ventana en la cual nos estaría preguntando qué archivo, en cómo le queremos poner, por ejemplo, a nuestro archivo, y hacerlo esto más interactivo. Pero como les digo, esto lo vamos a hacer más adelante en el curso, cuando hayamos visto esas clases que nos permiten utilizar esas ventanitas, los file dialog. Por lo pronto, pues esto vemos que funciona muy bien. Podemos agregar, por ejemplo, una combinación de teclas que nos permita hacer esto más rápido. Por ejemplo, control S para guardar y control Q para salir. Esto lo habíamos visto en el video anterior, de cómo hacer digamos, estos atajos del teclado. Podemos, por ejemplo, para que veamos, cada vez que nos guarde le podemos poner que nos imprima por consola guardado, para que nosotros veamos cuando nos ha guardado esa. Por ejemplo, nueva modificación y ya, le damos control S. A ver, bueno, ya tenemos un problema con la codificación. Vemos aquí donde ponemos acento, tenemos un cierto detalle. Vamos a borrarlo tantito para no meterlos en problemas. Vamos a poner, no sé, cualquier cosa, cualquier tipo de letras, y le damos control S y nos dice guardado. Bueno, podemos dar otra vez y nos va guardando, obviamente. Y así es una forma en cómo podemos ir guardando nuestro archivo. Y obviamente si lo abrimos con el bloc de notas, nos va a dar esto, lo que hemos justamente modificado. Bueno, ahora, ¿cómo afrontar ese problema de la codificación de los acentos, por ejemplo? Una forma es, por ejemplo, aquí en TXT le ponemos encode y le ponemos UTF-8. Y bueno, ahora vamos a ver qué tal funciona. Vamos a verle nuevamente una palabra con acento, modificación, y obviamente ahora sí nos guarda esto muy fácil, o como normalmente debería hacerlo. Es decir, ese es un problema obviamente de codificación, pero bueno, simplemente se soluciona con ponerle txt.encode y UTF-8 para que nos utilice este tipo de codificación y nos evitemos problemas. Y bueno, ya está nuestro texto obviamente guardado. Podríamos, por ejemplo, pasarle un nombre por consola, puede ser. De preguntar por un nombre, y por ejemplo, que cuando yo le dé guardar, me lea, digamos, un nombre por consola, y entonces darle ese nombre. Aquí vemos, por ejemplo, este problema que me dice me lee modificación, pero bueno, por la codificación les digo, esto es muy raro, lo abre un poco distorsionado. Ahora, para leer correctamente, vamos a cambiar aquí, vamos a poner code UTF-8 igual, y con eso deberíamos leer correctamente lo que nosotros guardamos, ya con acentos. Bueno, ahora tenemos ya esta aplicación, como les mencionaba, en la cual guardamos en un determinado archivo de texto. Y bueno, también, como les mencionaba, podríamos hacer que, por ejemplo, cuando guardara, pudiéramos de alguna manera tener la opción de cambiar el nombre del archivo. Y bueno, eso lo podemos hacer con un input, obviamente, por consola, para pedir un nombre de un archivo diferente. Puede ser, por ejemplo, vamos a tener que vamos a modificar es el archivo. Ahora el nombre del archivo va a ser
lo que nosotros ingresemos por consola con raw input, y vamos a poner nombre del archivo, nombre del archivo. Y bueno, obviamente Python va a esperar por un nombre de un archivo que nosotros le demos, y nos va a guardar posteriormente ese archivo con el nombre que nosotros le proporcionemos. Probemos, por ejemplo, le damos archivo, vamos a poner, este es un nuevo archivo al cual llamaremos, y por ejemplo podemos llamar nuevo.txt, y vamos archivo, guardar, y aquí nos pide el nombre del archivo, entonces nosotros vamos a poner nuevo.txt y listo, nos dice guardado sin problemas. Ahora cerramos y vamos a nuestra carpeta y vemos aquí que hay un archivo llamado nuevo. Lo abrimos y nos dice, este es el nuevo archivo al cual llamaremos nuevo.txt, justamente lo que hemos puesto anteriormente. Y bueno, esa es una forma de cómo cambiar el nombre del archivo. Claramente el archivo de inicio que va a leer va a ser siempre texto.txt, va a ser nuestro archivo de inicio, el que siempre nos va a leer. Y bueno, esa es una forma de tener un pequeño editor. Por ejemplo, si no quisiéramos que nos leyera un archivo, entonces podríamos configurarlo acá, borrarle este por ejemplo, y por ejemplo acá, y hacemos una un pequeño condicional con el if, y le ponemos que si self archivo es igual a algo, una cadena vacía, es decir, no hay un nombre de archivo definido, entonces bueno, perdón, sería aquí en este caso diferente, para que cuando no haya, cuando el nombre sea diferente de una cadena vacía, entonces nos lea ese archivo y nos lo muestre. En caso contrario, pues obviamente no hará nada, entonces este no tendría caso. Y vamos a ver, no hemos pasado ningún archivo como argumento o como propiedad, y nos muestra un editor vacío que podemos modificar nosotros, fgh bla bla bla. Le damos control S para guardar, nos pide el nombre del archivo, otro archivo, por ejemplo, otro archivo .txt, nos dice guardado, cerramos nuestra aplicación, vamos otra vez y aquí nos guarda otro archivo y nos muestra lo que hemos guardado, evidentemente. Bueno, por ahora sería todo en cuanto a esta pequeña aplicación. Como pueden ver, por ahora pues no es muy extensa. Vamos a ir así, cuidando que vayamos avanzando progresivamente e ir haciendo algo más complejo conforme pasen las clases. Por ahora, como dicen, definimos la función de salir y guardar, donde los valores del archivo se pasan por consola y no mediante una interfaz gráfica, que es lo que vamos a solucionar en el siguiente, en el otro video, en donde vayamos a utilizar esta aplicación. Pero obviamente para eso antes tenemos que ver algunas cuestiones como las ventanitas estas que son los file dialog, en donde nosotros vamos a guardar interactivamente. Pero bueno, para empezar, pues esto creo no está mal. Hemos visto algunas cuestiones muy básicas, bueno, básicas y claro, necesarias también para aprender un poco de esto, de cómo, por ejemplo, crear un método para iniciar el menú y crear un método para iniciar, por ejemplo, alguna característica distintiva de nuestra aplicación, en este caso cargar un texto, por ejemplo. Incluso podríamos utilizar, por ejemplo, otra, en lugar de poner este text control acá, podríamos hacer otra, por ejemplo, self init controls, y poner acá, bueno, aquí nos llevaría un argumento y definir, por ejemplo, acá def init controls,
y en esta crear toda la interfaz gráfica, es decir, definir todos los elementos. En este caso tenemos uno y pues no tendría tanto caso separarlo así, pero por ejemplo cuando tengamos varios, ahí sí nos veríamos la necesidad, por ejemplo, de separar, de iniciar estos los controles en un método aparte. Y bueno, tenemos ahí obviamente funcional otra vez. Bueno, espero que este video les haya sido útil y bueno, que los anime a seguir el curso obviamente, porque bueno, con WX Python podemos construir aplicaciones de una manera muy sencilla y claro, muy aceptables en cuanto a las apariencias que tenemos de una aplicación de ese tipo. El código de esta aplicación obviamente va a estar en el repositorio de siempre, que les voy a dejar el link en la descripción del video. Y nuevamente los invito a seguir el curso para aprender más de WX Python. Saludos y hasta el próximo video.